Entonces, dentro de todo, consideré llevar todo esto a margen bruto por hectárea de cada franja o cada rotación, ¿no? Dentro de lo que son márgenes brutos, contemplé, por un lado, los gastos del cultivo, en el cual el gasto del cultivo son las labores, los insumos, tanto sea fertilizantes, fungicidas, herbicidas y la cosecha. Digamos, no contemplé o no está contemplado alquiler, no está contemplado estructura o mano de obra y no está contemplado seguros agrícolas, ¿no? Dentro de eso. Entonces, bueno, los precios que le puse, analicé 5 campañas, ¿no? Desde la 14-15 hasta la anterior. Esta no, porque tenemos solamente datos de la fina, nos faltan los datos de la gruesa. Entonces los precios que tomo son los precios que tiene la empresa, digamos, en la cual trabajo, digamos, de cada producto. Los gastos comerciales y los gastos de flete son los gastos donde está ubicado, que son a 50 kilómetros de Rosario. A partir de la campaña 16-17 ya se habló, la franja 4 cambia de gramíneas, empieza, como dijo Belén hoy, empieza a intercalar y se le pone una vicia. Y la franja, y después también hay otra franja que también cambia, que es cuando sacamos con la arveja, ¿no? Ese también pasa. Y en la campaña 17 la franja 3, que venía continua con trigo, soja, arveja, maíz, trigo, soja, arveja, maíz. En el último año de análisis, en el 17 y 18, ese invierno tenemos un problema serio con la arveja, o el invierno anterior, entonces no ponemos la arveja, ¿no? Algo así fue. Sí. Corregime, Belén. En el análisis que nosotros estamos haciendo, estas últimas campañas no están incluidas. Pablo las tomó y no tomó las primeras porque lo que nos pasaba es que al principio los costos nos generaban un impacto alto el manejo que hacíamos de las franjas sin haber aprendido todavía lo que habíamos aprendido en los años siguientes. O sea, por ejemplo, los maíces de otras divisias los primeros años estaban fertilizados, se le aplicaba un residual, herbicida residual, se le hacía un manejo tecnológico que no era el que después se continuó haciendo, entonces se tomaron las últimas campañas que son más representativas de lo que aprendimos en el manejo. Y en cuanto a los cambios de la rotación con la arveja, sí, dejamos dar un año más de descanso a la arveja por problemas de enfermedades. O sea que exactamente. se hace cada 3 años. Entonces, para ubicarnos un poquito también, voy a dar un poquito de hablar de las lluvias que tuvimos en esas campañas. Nosotros vemos acá que las lluvias de abril a noviembre serían las lluvias para los cultivos de invierno, las lluvias que tuvimos de diciembre a marzo para este campo, ¿no? Para San Nicolás. Si acá tenemos 2014, acá vamos a ver 2015, porque esta es la campaña 2014-2015. Sería invierno 2014 y la de verano 2015. No sé si ubica. Entonces, por ejemplo, en la campaña 14-15 llovieron 700 más 400, o sea que llovió 1050, ¿no? Así sucesivamente para cada año. Como verán, en el invierno, digamos, fue muy benéfico en los años que estamos analizando. Nada con el verano, que en el verano sí tuvimos 2 años, uno de exceso de lluvias y otro de totalmente escasez de lluvias. Este campo, como saben, o como conocen varios, es un campo que tiene pendientes, un campo que tiene loma abajo, las pendientes no son tan agresivas, pero sí son muy largas, son alrededor del 1 por 1000. Entonces, cuando tenemos excesos de lluvias, digamos, en las partes bajas tenemos anegamientos, ¿no? Entonces eso también nos perjudica, tanto sea el estrés o el hídrico como el exceso hídrico, ¿no? Eso es un poco para ubicarnos más o menos en los datos que vamos a ver ahora, cómo fueron variando las lluvias, ¿no? Si vemos, ahí arriba dice 150 milímetros por arriba de la media y en verano estuvieron dentro de la media. Y acá, bueno, podemos hablar un poquito de los márgenes brutos por hectárea. Esto es el margen bruto de cada una de las rotaciones cada año, es dólares por hectárea. ¿Qué quiere decir? En la campaña 14-15, la franja 1, acá no respeté tus colores, la verdad que no los respeté, pero bueno, la franja 1 donde ven vicia, maíz, trigo, soja, la franja 2 que es la naranja, que es trigo, soja, maíz, soja, la franja 3 que es la gris y así sucesivamente, ¿no? La franja 4. No puse en esta campaña en qué estaba esta franja o esta franja o esta franja, si estaba en vicia, maíz o estaba en trigo, soja,
porque queremos ir un poquito más del cultivo, queremos ir un poquito más a ver el sistema de producción que nosotros creemos que económicamente es más rentable, ¿no? O sea que si ustedes ven acá, para la campaña 14-15, la franja 1 nos dio un margen de $597 por hectárea. La 15-16 nos dio un margen de 1.130. Ahora, si ustedes me dicen, acá había vicia, maíz y acá había trigo, soja, les voy a decir la verdad, no me acuerdo, ¿eh? Pero sí sé que esta rotación en todos los años nos dejó un margen positivo, tanto sea la franja 2, la franja 3 y la franja 4, que es la de gramíneas completa, ¿no? Todas nos dieron positivo. A medida que íbamos avanzando, veíamos que la franja 4 siempre fue bastante por debajo con respecto a las otras. ¿Se acuerdan acá el tema del agua? Miren lo que fue, ¿tá? Cómo cayeron los márgenes respecto a estos años, ¿eh? Eso es un poco también más que todo por el tema agua. Y la última de todas, esta campaña, que es donde cambiamos ya, Belén, el tema de cómo sube la franja de que era gramíneas pura, cuando le empezamos a poner otros cultivos que no son solamente gramíneas, cómo se empieza a despegar y empieza a ser bastante atractiva, ¿no? Los márgenes. Les vuelvo a repetir, estos son márgenes brutos, solamente te ha contado una parte de los gastos, ¿no? Hay muchos gastos que no están metidos acá, no es el margen neto que tiene cada franja, ¿tá? Bueno, un poco después de eso lo que hice fue el promedio de los 5 años de cada franja, ¿tá? ¿Cuánto dio cada franja? La franja 1, un promedio de $782 por hectárea tenemos, ¿tá? La franja 2, que es la de trigo, soja, maíz, soja, 711, la franja 3 y la franja 4, ¿tá? Que vemos acá que netamente seguimos viendo las bondades de todo lo que venían hablando hace un rato, de tanto sea Guille y Miguel como Luis, con el tema de que no solamente es atractiva sobre un margen económico, sino también desde la parte biológica, desde la parte, digamos, física, indicadores físicos, indicadores biológicos, ¿no? Como vemos, las otras tampoco son, digamos, nada despreciables, y bueno, y estas son, digamos, eso es un poco la... Después estas son las cantidades de toneladas cosechadas en los 5 años, ¿tá? Que cosechamos de cada una de las franjas. Como veremos, esta franja, que es la franja 4, la de menos, digamos, índice o menos valor económico o menos renta, se cosecha una buena cantidad de toneladas por hectárea. Entonces, digamos, por supuesto que esta también, y con un cultivo menos de cosecha, ¿no? Que con respecto a esta franja o a esta franja, ¿tá? Entonces, digamos, con esto vemos que está buenísimo intensificar, pero no solamente hay que mirar la cantidad de kilos que obtenemos, ¿tá? Dentro de la rotación me parece que también, porque si ustedes van a la parte económica donde ven que te da 500 contra 700, digamos, la renta es P por Q. Entonces creo que ahí va el número, ¿no? Entonces creo que hay que decir, bueno, cómo intensificar, desde qué forma diversificar en la intensificación, ¿no? Como que es lo que venimos viendo también en los otros indicadores, ¿no? Digamos, físicos y biológicos, vuelvo a repetir, ¿no? En los económicos medianamente se repite lo que viene pasando en los otros índices, ¿eh? Bueno, eso es un poquito lo que quería mostrarles, medio así a simple, digamos, no me pareció de meterme en cada rotación en particular, ¿no? Era un poco lo que nos pedían, un poco lo que queríamos, así que bueno, primero agradecer a toda la regional por tener el apoyo de poder hacer esto, y después sí, también a miembros de Agruranga, que José Luis Ferri se pone todos los días a capturar millones de datos para poder llegar a este análisis. Muchas gracias.